Legisladores afirman que diálogo político agilita cumplimiento de la agenda legislativa. Víctimas de abuso sexual piden a Comisión Ampetra que sus casos no queden en la impunidad. Medios de comunicación comunitarios buscan que se retome concurso de redistribución de frecuencias. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Jueves 9 de agosto del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias con información que se ha generado hasta este momento en nuestro país. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. La Comisión Ocasional Ampetra prepara el informe final del control político efectuado a lo largo de este tiempo a varias instituciones respecto a su actuación para combatir la violencia sexual contra niños y adolescentes. Víctimas de abuso sexual piden que sus casos no queden en la impunidad. Quienes fueron víctimas de abuso sexual tanto en el sistema educativo como en instituciones religiosas piden que sus casos no queden en la impunidad. Hacer una denuncia pública en este momento ante ustedes, que también fui víctima de abuso sexual cuando tenía 11 años, por un hermano salesiano también, en la escuela de Cebollar La Salle, en Quito. Al estar ya finalizando la comisión, todavía no se ha generado un verdadero precedente. Si bien es cierto, se ha trabajado en leyes, se ha trabajado en reformas al COIP. La Comisión Ampetra está llegando a su final. Según la presidenta Silvia Salgado, queda todavía algunas problemáticas por resolver. En el caso de peculado y de otros delitos que son también imprescriptibles y que están en la Constitución, incluye el juzgamiento en ausencia. Pero en el caso de los delitos sexuales se preguntó sobre la imprescriptibilidad, pero no del juzgamiento en ausencia también. El legislador Franklin Samaniego señala que el Ecuador no cuenta con planes para reparación de víctimas. El Código Orgánico Integral Penal establece varios elementos, desde el tema monetario, el tema del acompañamiento psicológico, el tema de la reinserción en la sociedad, de la no revictimización, etc. Entonces son cosas en las que tenemos que trabajar profundamente. La ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, asegura que desde su institución se desarrollan varias estrategias para prevenir el abuso contra niños. Enfoque sobre cómo trabajar la prevención de la violencia en la familia, actividades relacionadas a los lineamientos y normativas que tiene el MIES para atender casos de violencia en la familia y dentro de la institución. También tenemos varios aspectos relacionados con la movilización de la sociedad civil que hemos realizado de manera conjunta con los organismos que trabajan de forma asociativa en favor de los derechos de los niños en el país. Los legisladores coinciden en que es necesario que las instituciones del Estado trabajen en conjunto para prevenir la violencia. Clever Aranda, TVL Noticias. El diálogo parlamentario entre las diferentes bancadas es, según los legisladores, la clave para que la agenda legislativa se cumpla y el trabajo fluya. Nuestra compañera Lorena Espinosa nos cuenta los diferentes criterios de los asambleístas. Adelante, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Fue en una entrevista con varios medios de comunicación en donde la presidenta de la Asamblea Nacional calificó como positivo el trabajo que viene realizando en estos últimos meses la Asamblea Nacional. Allí aseguró que uno de los elementos fundamentales para que fluya este quehacer legislativo ha sido precisamente el diálogo con las diferentes bancadas legislativas. La necesidad de plantear acuerdos, de plantear alianzas con otros movimientos y partidos es importante, porque de miras, obviamente, con condiciones como siempre se establecen en alianzas, pero condiciones que no por ello son malas ni son nefastas, sino más bien son positivas, en la línea primero de entender que en este país hay 174 movimientos y organizaciones políticas, que por sí solas es muy difícil que ninguna sea suficientemente fuerte. Este país tiene que caminar hacia una reducción de estas agrupaciones y más bien a una consolidación de tendencias que tengan peso, que tengan importancia y que realmente puedan establecer rutas y caminos y alternativas dentro de lo que sería el ejercicio político. Pero
Conversamos sobre ese tema con varios asambleístas y todos coinciden en que es fundamental mantener una conversación entre las diferentes bancadas más allá de las diferencias políticas. Dijeron que los diálogos han sido evidentes en los últimos meses y pusieron de ejemplo la aprobación del proyecto de ley de fomento productivo. Priorizar los proyectos de ley. Creo que es un hecho para el país que el proyecto económico urgente se le dio la prioridad necesaria, el trabajo en las comisiones. Considero también que la comisión ocasional por el tema de esclarecer el asesinato del general Gadela también es una buena muestra de diálogo, pero insisto que hay muchos temas también por saldar y que no va a fluir ese diálogo ni va a existir ningún consenso si no tenemos, digamos, una agenda articulada, armoniosa, integral. Yo creo que el nombre de Parlamento hace clara referencia a que hay que parlamentar. Hay que hablar, eso es el Parlamento. Y mientras más se hable, mientras más se converse, en el buen sentido, por supuesto, es positivo, porque en la vida legislativa hay que legislar y fiscalizar parlamentando, es decir, tratando a través del Parlamento de convencerles del frente las bondades de nuestros proyectos. Y los del frente harán lo mismo, tratar de convencernos a nosotros de la bondad de los suyos. Y ese ir y venir de ideas se llama parlamentar, y es bueno que lo parlamentemos, y hemos estado haciéndolo en varios cuerpos de ley. Los asambleístas coincidieron también en que faltan algunos retos en lo que resta de este intermedio del periodo legislativo. Ahí, por ejemplo, dijeron que hay que poner énfasis en temas de fiscalización y también hacer un balance y valorizar el trabajo y el compromiso que cada legislador le pone a su trabajo. Cabe recordar que el intermedio de este periodo legislativo concluye en mayo de 2019 y en la agenda legislativa está previsto que para esa fecha se aprueben 48 proyectos de ley. Eso es lo que les podemos contar respecto a este diálogo político como la base y el fundamento para el cumplimiento de la agenda legislativa. Que tengan una buena tarde. Gracias, Lorena, por información. En tanto, los medios de comunicación comunitarios buscan que el concurso para la redistribución de frecuencias se reabra. Durante el foro denominado Pluralidades de Voces para la Libertad de los representantes de los medios comunitarios, insistieron en que el 34% del espectro radioeléctrico debe ser otorgado a ese sector de la comunicación. Tenemos un informe con Ricardo Bravo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En este foro participaron los representantes de CORAPE, de la CONAIE y de CIESPAL, todos relacionados con los medios de comunicación comunitarios. Explicaron que es necesario retomar el concurso de frecuencias con la finalidad de que este sector de la comunicación obtenga el 34% del espectro radioeléctrico, tal y como lo establece la Ley Orgánica de Comunicación. Gisela Dávila es la directora de CIESPAL. Tener la democratización del espectro radioeléctrico, la democratización de la comunicación, que se mantenga la redistribución del espectro en 33% para medios privados, 33% para públicos y 34% para comunitarios. El 34% como una reivindicación desde los sectores comunitarios y como una forma de resarcir la deuda que el Estado tiene con estos sectores. Lamentablemente no, pero sabemos que esto tiene un cumplimiento progresivo, que no es inmediato el cumplimiento, sino que tiene que ser progresivo y para esto es muy importante, sumamente importante que se aplique, por ejemplo, todos los resultados que salieron de la auditoría de concesión de frecuencias, ordenada por Constitución y que tiene que ser ejecutada para que se pueda generar los espacios necesarios para que se llegue al 34%. De igual manera, el concurso de frecuencias. Este era un mecanismo que permitía que sectores comunitarios puedan acceder al espectro sin la necesidad de tener un recurso que estaba ahí perdido en muchos casos y solamente concesionado por favores políticos o económicos y concentrado en pocas manos. Entonces, el concurso más el informe de auditoría de la concesión de frecuencias nos permitiría tener estos espacios abiertos y que se garantice el acceso a los medios comunitarios. Recordemos que a finales del mes de junio la Contraloría General del Estado dispuso la suspensión definitiva del concurso de frecuencias. Hasta que este informe, buenas tardes. Gracias, Ricardo. Buena tarde para ti. En otro tema, en segundo debate, el Pleno de la Asamblea Nacional discutió el proyecto de ley de eficiencia de trámites. La propuesta busca reducir y simplificar el papeleo en las instituciones públicas. La ley tiene más de 20 beneficios para los ciudadanos, sostuvo el legislador Pavel Muñoz. La obligatoriedad de que los trámites sean en línea y que estén acompañados de una pasarela de pagos para que también se pueda culminar el trámite y su pago en línea. El sistema ya tiene un registro de datos públicos, la cédula podría estar verificada en línea y esto ya se podría avanzar. Mecanismos de calificación del servicio. ¿Qué pasa si me da un mal servicio?
Simplemente esto queda ahí. No, yo puedo calificar si me han dado el servicio, si ha sido bueno, malo, excelente, regular. La asambleísta Mae Montaño señaló que la ley permite eficiencia y modernización que generará impacto económico en las empresas públicas, pero manifestó que es necesario capacitar a los funcionarios. Si es que los funcionarios públicos no son capacitados, motivados, si es que no interiorizan el hecho y si no se sensibilizan para entender que un funcionario público tiene el privilegio de estar en una posición y de recibir un sueldo, porque hay ciudadanos que demandan su servicio. La legisladora Wendy Macías señala que la ley fomentará la productividad y competitividad para obtener permisos y registros. Dirigida a incrementar la eficiencia en los servicios que se entregan desde las instancias públicas. Todos los ciudadanos tenemos derecho a recibir de la administración pública una atención ágil, eficiente y oportuna. Franco Romero destaca los beneficios de la ley, pero considera que es necesario reducir el tamaño del Estado. Y me refiero de manera muy especial al tema de la zonificación administrativa que está vigente en el país, en donde algunas provincias de nuestro país han tenido que unirse para formar estas zonas administrativas. Y lo único que ha hecho es entorpecer las actividades cotidianas de los ciudadanos ecuatorianos. La sesión continuará la próxima semana. Clever Aranda, TVL Noticias. Este miércoles el Pleno de la Asamblea Nacional inició también el primer debate del proyecto de ley que permite agilitar el pago de los recursos que adeuda el Estado a los maestros jubilados entre el 2008 y 2010. La sesión fue suspendida y continuará el próximo martes. La legisladora Norma Vallejo resaltó que la interpretativa a la Ley de Educación Intercultural se construyó con la activa presencia y participación de organizaciones de jubilados. Vallejo precisó que los docentes, en un número de alrededor de 8.300, se acogieron a la jubilación en los años 2008, 2009 y 2010, pero fueron víctimas de discriminación en cuanto al valor de la bonificación jubilar. Que a quienes estamos buscando que les solucionen este problema son compañeros que tienen un promedio de 76 años de edad y que han venido viviendo un viacrucis y varios de ellos inclusive ya han fallecido. La legisladora Daliana Pazley señaló que más de 300 maestros jubilados fallecieron sin recibir los valores adeudados. Ha estado en la espera desde el 2012, es decir, han pasado 8 años, 2 periodos legislativos y más de 300 maestros jubilados fallecidos. Más de 300 maestros jubilados que no pudieron disfrutar el resultado de años de trabajo y de sacrificio. El asambleísta por Tungurahua, Fernando Calleja, solicitó al Pleno exhortar al gobierno para que incluya valores para poder pagar a los jubilados. Que se incluya una disposición general para que a través de esa disposición general se puedan colocar recursos y no en un solo año, en un lapso de hasta 7 años para pagar. Javier Cadena, legislador por Cachi, se refirió a la cantidad de maestros jubilados que esperan el pago de sus haberes. Más de 8.800 maestros han sido pisoteados en los años 2008, 2009 y 2010, buscando un esquema jurídico para que se les cancele sus haberes. Maestros jubilados siguieron la sesión desde las barras altas. El próximo martes continuará el debate. Clever Aranda, TVL Noticias. Tiempo de una pausa, pero al volver más información, sigan en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Y en más noticias, la posible revisión del subsidio a la gasolina súper genera dudas en varios asambleístas integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico. Este jueves, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, acudió a la mesa legislativa. El motivo de la convocatoria fue conocer el pronunciamiento del Ministerio de Hidrocarburos sobre la reforma a la Ley de Energía Eléctrica respecto del cobro por el servicio de recolección de basura en la planilla de luz eléctrica. Nosotros no vemos ningún problema en que se hagan acuerdos
con los GATS que no han tomado este beneficio. Pero los cuestionamientos de los asambleístas vinieron por otro lado. Fernando Burbano mostró su preocupación por un probable retiro del subsidio al gas licuado de petróleo y al diésel. O sea, el retiro de los subsidios es un alón de orejas al Estado ecuatoriano respecto de la eficacia de esa política pública. Por un lado se deja de recibir 1.300 millones de dólares y por el subsidio se va a lograr 144 millones, que es la 10ª parte de lo que se va a hacer. Y es que en esta semana el gobierno nacional mantuvo una reunión reservada en Carondelet, en donde se analizaron las posibilidades que maneja el gobierno para una revisión a los subsidios. Sofía Espín sostuvo que es una receta poco efectiva. No ha funcionado, no funciona, todo sube la canasta básica, suben los precios, todo sube, la eliminación de este tipo de subsidio en realidad perjudica al pueblo ecuatoriano. A su salida, el ministro Carlos Pérez indicó que la cartera de hidrocarburos solo elabora los informes con alternativas y que será el presidente de la República el que tome la última palabra. El gobierno está dispuesto porque es una necesidad que el país tiene. Es un golpe que lamentablemente los gobiernos anteriores no han estado en condiciones o no han tenido la fuerza política para hacerlo, pero es algo que viene necesitando el país de hace más de 20 años. Gracias, buenos días. Así se retiró el ministro de Hidrocarburos de la Comisión de Desarrollo Económico. La mesa legislativa lo volverá a convocar, esta vez para que detalle las recomendaciones sobre una posible eliminación de los subsidios a la gasolina. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión del Derecho a la Salud continúa con el tratamiento del articulado del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Como parte del análisis se aborda la situación de los centros de rehabilitación para personas con adicciones y el rol de la Autoridad Sanitaria Nacional como ente regulador de estos centros. Según la legisladora Diana Rodríguez, existen denuncias de que estos centros se han convertido en espacios de deshomosexualización. Durante el tratamiento del proyecto de Código de la Salud, saltan nuevos temas para el análisis. Es el caso de los centros que tratan adicciones en el país. Según la asambleísta Diana Rodríguez, muchos de ellos realizarían terapias de conversión a la heterosexualidad a través de torturas. Sin número de casos en donde se veía, por ejemplo, electrochoques en el caso de hombres gays y mujeres trans, se veía, por ejemplo, mala alimentación, les ponían a hacer oficios, ejercicios, eran maltratados, violados y las mujeres lesbianas, por supuesto, son violadas. La problemática, según la legisladora, no ha sido resuelta debido a todo el proceso que conllevaría la regulación y control a estos centros, pues asegura que tienen permisos para la rehabilitación de personas drogodependientes, pero que clandestinamente realizan otras actividades. El Ministerio de Salud Pública tenga todas las herramientas necesarias para poder articular directamente y si es de clausurar esos centros, los clausuren, porque en la actualidad el Ministerio de Salud está de brazos cruzados si es que, por ejemplo, no articula directamente con la Fiscalía, con la Defensoría del Pueblo. El presidente de la Comisión de Salud, William Garzón, que tramita el proyecto, ratificó que este tema sí consta en la propuesta normativa. Aseguró que será la Autoridad Sanitaria Nacional la encargada de la regulación de estos centros. No hay apertura, no hay propuesta desde el punto de vista del Código Orgánico de la Salud de que existan este tipo de instituciones que generen estos espacios. Ha habido mucha gente perjudicada en este sentido y nosotros básicamente de manera transversal en el Código Orgánico de la Salud que pretendemos es defender la salud de la gente. Pero además Garzón informó que en la propuesta de código se incluyen los derechos a la atención de salud integral para los denominados grupos LGBTI, siendo parte de los cambios que plantea el proyecto. Ellos tienen todo el derecho de ser atendidos, de tener todas las atenciones que normalmente cualquier ciudadano lo puede hacer. Estos temas constan en el capítulo sobre salud sexual y reproductiva dentro del proyecto de Código de la Salud. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Salud, recibió a Gina Watson, designada nueva representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en Ecuador. Este organismo internacional trabaja estrechamente con el legislativo para el impulso de normativas que garanticen la salud de los habitantes. La Organización Panamericana de la Salud en Ecuador cuenta con nueva representante. Se trata de la doctora Gina Watson. Se graduó de médico cirujano en 1980 en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. En 1983 recibió el título de maestría en salud pública con especialización en administración de servicios del Centro de Investigaciones. En el 2007 obtuvo una maestría en salud mental,
Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de León en España. La nueva representante de la OPS fue recibida por la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. Allí comprometió el trabajo del organismo internacional para viabilizar normativas. Tengo mucho entusiasmo de trabajar con ustedes. Además, he tenido durante estos años de experiencia el privilegio de trabajar con colegas ecuatorianos de muy alto nivel crítico de capacidad técnica. Por tanto, no tengo la menor duda que esta va a ser una misión, además es mi última misión antes de jubilarme. A la cita también acudió Gina Tambini, autoridad saliente de la OPS, quien destacó los logros alcanzados por el Ecuador en materia de salud y a su vez aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo de la Asamblea Nacional. Gracias, nuevamente gracias por esa apertura, gracias porque siempre hemos estado en comunicación y buscando la mejor asesoría que podemos del equipo o de fuera. El ministro de Salud subrogante Carlos Durán destacó el trabajo del Ejecutivo con el Legislativo. Recordó que al momento se trata un proyecto de Código de la Salud y que su construcción ha sido gracias al apoyo del organismo internacional. El punto más estratégico, al igual que álgido, pero estratégico del Sistema Nacional de Salud del Ecuador. En esa línea, William Garzón, titular de la Comisión de Salud, detalló los temas que constan en la propuesta. El haber construido este proyecto con la participación ciudadana, con miles de actores que han sido parte de la construcción de este proyecto. Son alrededor de 52 países y territorios que conforman este organismo internacional, bajo el objetivo de establecer prioridades sanitarias para la región. Mariela Logroño, TVL Noticias. La asambleísta Karina Arteaga de Manabí mantuvo una reunión con representantes de los Ministerios de Trabajo y de Finanzas con el fin de buscar respuestas para 30 trabajadores de la Junta de Recursos Hidráulicos, a los cuales se les adeuda desde varios años miles de dólares. La asambleísta Karina Arteaga efectuó una reunión con representantes de los Ministerios de Trabajo y Finanzas para buscar una solución al pago de los haberes pendientes de ex trabajadores de la Junta de Recursos Hidráulicos. La legisladora recordó que cuando comenzó la reorganización del Estado ecuatoriano hace 12 años, comenzaron a suprimirse instituciones y otras a fusionarse en base a sus competencias. Fue así que la Junta de Recursos Hidráulicos se fusionó con la Secretaría del Agua. De ahí que se suprimieron 30 partidas de empleados que hasta la fecha no se les cancela las indemnizaciones. O sea, nos hemos encontrado que un ministerio dice que el otro es el culpable y el otro es el culpable y finalmente nosotros no podemos tener la solución efectiva para esas 30 familias que hoy día están padeciendo en la zona sur de Manabí. Betita Finco, una de las afectadas, cuenta que ha acudido a algunas instancias pero que no han logrado respuesta alguna. Comentó que existen casos de empleados a los que se les adeuda sueldos desde hace 1 año y medio. Equivalen a unos $23.000 por persona, cada persona. Dijo que en Jipijapa es el lugar donde existe mayor personal y solicitan que se les indemnice o se les indique qué proceso se va a tomar, pues buscan una solución y relata lo que tienen que pasar. Y hay compañeros que ya tomaron su jubilación patronal, pero no les han cancelado ningún valor, porque están en el proceso de supresión de partida. Y como la empresa no tiene recursos económicos, no les han pagado. También en este proceso hubo compañeras que por falta de dinero hasta han fallecido. Hay compañeros que son diabéticos y están ciegos, están enfermos. Tras la reunión se establecieron compromisos entre cada institución con el fin de compilar información y determinar el estado de cada trabajador y a su vez las opciones de pago. El próximo 5 de septiembre mantendrán un nuevo encuentro. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Educación llevó a cabo el 5º taller sobre el análisis del proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural LOEI. En esta ocasión, organismos internacionales presentaron sus observaciones. La violencia y el abuso a niños, niñas y adolescentes fue el tema que puso en análisis Lola Valladares del Fondo de Población para las Naciones Unidas. Ahí fue enfática en decir que esto se puede prevenir si existe acceso a la educación integral de la sexualidad. Permite con absoluta claridad que en el caso de los niños de entre 6 a 10 años puedan desarrollar capacidades para reconocer situaciones de violencia o de abuso sexual a los cuales pueden estar enfrentados. Y en el caso de la adolescencia, el acceso a la educación integral de la sexualidad permite, por un lado,
prevenir embarazos no deseados, prevenir las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. En el taller también intervino Inés Cárdenas desde la Organización de Estados Iberoamericanos, quien habló de la capacitación y formación del docente. Cambiar un poco el chip del docente que ya está ejerciendo, y todo se lo logra con la formación continua que tiene que ser desde también el Ministerio de Educación, cumpliendo la política de dar acompañamiento al docente. Mientras que desde la UNESCO, María Brown alertó que la propuesta contempla modificar el currículum. Aclaró que este tipo de modificaciones no se puede hacer a través de normativa. Es peligroso, por no decirlo de otra manera, establecer a nivel de ley lo que debe ser el contenido curricular. La titular de la Comisión de Educación, Silvia Salgado, destacó la finalidad de estos encuentros, que dijo buscan visibilizar los nudos críticos en la norma y buscar correctivos. Permita desarrollar política pública que al momento vemos que todavía está dando lugar, por ejemplo, al incumplimiento. Este es el quinto taller para discutir el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI. Mariela Logroño, TVL Noticias. Este viernes 10 de agosto se conmemora el primer grito de la independencia, por ende será día de asueto en todo el país, y para ello ya se han desplegado varios operativos de seguridad con el fin de resguardar a los ciudadanos, sobre todo en los puntos de mayor aglomeración. El viernes 10 de agosto, día del grito de la independencia del Ecuador, será día de asueto en todo el país y a su vez se extenderá hasta el sábado 11 y domingo 12 de agosto. Y para brindar seguridad a todos los ecuatorianos, las diferentes instituciones han desplegado operativos de seguridad. Es así que más de 36.000 uniformados estarán monitoreando y controlando la seguridad de los ciudadanos. El operativo en las calles y carreteras arrancó desde las 12 horas de este jueves y se extenderá hasta las 0 horas del domingo 13 de agosto. Para ello, 24.000 uniformados se desplegarán en todo el país. Los otros 12.000 agentes estarán en los ejes preventivos para fortalecer la vigilancia a nivel nacional. Habrá control también para que no se excedan los límites de velocidad y evitar accidentes de tránsito. Por ello, existirán 21 puntos de control en los ejes viales, lugar en donde existe mayor incidencia de accidentabilidad. Si usted va a salir de su domicilio, es importante que recuerde que la Policía Nacional cuenta con los servicios gratuitos de encargo a domicilio, para que los uniformados incrementen los patrullajes en cada sector, los botones de seguridad y el traslado de valores. De igual manera, quienes viajen y deseen activar el botón de pánico, pueden acercarse a la unidad de policía comunitaria más cercana a su residencia para acceder a él. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Finalizamos la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.